La Revolución Francesa fue una consecuencia de la Ilustración, fue una continuación, están relacionados ambos mundos y ambas épocas, es decir, es una consecuencia lógica, una evolución normal de la Ilustración a la Revolución Francesa. Yo les adelanto que yo, valga la redundancia, niego la mayor. Y hay muchísimas confusiones al respecto y más en nuestro mundo hispánico por lo maltratado que tenemos nuestro siglo XVIII. Pero bueno, vamos a hablar un poco bastante de este tema, como siempre con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Hola Antonio, bueno, antes que nada darte las gracias como siempre por la invitación a tu programa en el canal de YouTube. Y sí, vamos a estar hablando de estos dos temas que son importantes, ¿no? Tanto la ilustración como la Revolución Francesa, que muchos piensan que van unidas unas a la otra y no es así. Y también hay gente que piensa que la ilustración fue todo lo maligno que hizo que España decayera y se destruyera el imperio y toda esta serie de suposiciones que en verdad si nos ponemos a ver los hechos, pues distan de la verdad, ¿no? Tú sabes que había un escritor colombiano, Álvaro Mutis, que era descendiente de Celestino Mutis, del gran botánico. Y entonces, pues la Sí. historiografía bolivariana, eh, tanto prechavista como postchavista, ha intentado apropiarse de la figura de Celestino Mutis, porque claro, como era un ilustrado, por ende tenía que ser un revolucionario. Y Álvaro Mutis siempre decía que su antepasado no era un revolucionario y que fue siempre Ujú. fiel a la monarquía y a una concepción del antiguo régimen, si bien era un tipo reformista, era un tipo, pero que él nunca quiso la separación y la ruptura con el antiguo, con el llamado antiguo régimen, que eso al fin y al cabo es una expresión historiográfica, o sea, ellos no decían defendemos el antiguo régimen, eso es algo que ha venido después, ¿no? Igual que los romanos orientales no se definían bizantinos, como tantas otras cosas. Pero él siempre aclara que su antepasado, Celestino Mutis, fue siempre fiel a la monarquía católica española, pues como lo fue Bernardo de Galvez y como lo fueron tantísimos ilustrados del siglo XVIII, que no tienen nada que ver, o al menos muy poco que ver con las ideas que triunfan luego de la Revolución Francesa. Y dicho esto de la familia Mutis, que fue una familia que se divide porque hay descendientes de Celestino que luego apoyan las ideas revolucionarias en contra del criterio celestino, como bueno, como tú sabes, como los hijos de Nariño eran realistas en contra del criterio de su padre, ¿no? Pero la España ilustrada luchó contra la Revolución Francesa. Esto es un hecho poco conocido, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Y además, pero hay que irnos al meollo del asunto, ¿no? Porque muchos dicen que la ilustración proviene de Francia. Y esto es totalmente falso. O sea, la ilustración no proviene de Francia durante el siglo XVIII. Y, y que son los enciclopedistas franceses los que meten este virus, ¿no? Entre comillas, a España. Pero es que vemos que desde el siglo XVI pensadores como Soto y Suárez o el escolástico Juan de Mariana en su obra de Rege et Regis Institutiones de 1599 ya defiende las ideas en sus escritos de cómo la soberanía reside en el pueblo, traspasándose el poder al rey y que la sociedad se tiene que defender de las tiranías, ¿no? Por lo tanto, estos escritos influirán más bien a los pensadores franceses. O sea, es al revés, ¿no? O sea, los pensadores españoles influenciando a los pensadores franceses. No, O además, sea, en desde España, tiempos... Sí. en la Universidad de Salamanca y en otras grandes universidades, también las grandes universidades hispanoamericanas, pues se Uh -huh. conocía muy bien toda la teología y toda la historia política y además del mundo clásico, y pues fue un referente para el resto de Europa. Y además la ilustración, como tú bien dices, pues es un fenómeno que al fin y al cabo no inventa ni Francia, ni siquiera inventan los Borbones españoles. Era una corriente pues que estaba desde Portugal hasta Rusia, por toda Europa. O sea, es absurdo centrarse en algo maligno de los Borbones españoles o de Francia, cuando en todo caso los franceses muy posterior y además lo que hacen muchas veces los revolucionarios franceses es deformar ideas del mundo clásico que en España estaban mucho mejor asimiladas y afianzadas. Sí, exacto. Y es más, o sea, por lo tanto, estos escritos influirán más bien, como bien dije, a los pensadores franceses. Es más, los ministros del rey Carlos III llevaron las ideas de estos pensadores españoles a la corte, como Juan de Mariana. No, no como se suele pensar que fueron los enciclopedistas franceses.
y en libros que circulaban sin problema en la península. De hecho, la Inquisición tenía muy poco peso para prohibir libros en la época. Por lo tanto, a América llegaron estas obras, tanto en los virreinatos de la Nueva España, del Perú o el Salud. nuevo Reino de Granada, o como la Capitanía General de Venezuela. Sí, dime, Antonio. No, no, salud, salud, te decía. Ah, salud. Entonces, bueno, y ¿sabes quién deja constancia de que los libros llegaban a América sin ningún problema? El mismo Alexander von Humboldt en su obra del viaje de las regiones equinocciales, de cómo muchos de esos escritores españoles se leían no solo en las capitales, sino también en las montañas orientales en Venezuela. Cito a Humboldt. Yo habitaba, dice, en la celda del guardián en donde había una colección de libros bastante considerable. Allí se hallaba junto al teatro crítico de Feijó y las cartas edificantes, el tratado de electricidad de Abate Nolet. O sea, estas obras se leyeron mucho antes en las provincias de ultramar que en la misma Francia. Y te estaba hablando de una región tan remota como las montañas del Turimiquiri en el oriente de Venezuela. Inclusive la misma enciclopedia francesa también tenían lectores en Venezuela. Así lo señala en 1786 el viajero francés Conde de Segur mientras visitaba la población de La Victoria. Cita que se encontró un médico que lo llevó a su casa para enseñarle con emoción las obras de Rousseau y Reinal, ¿no? Pero hay que decir que era una mezcolanza y que primero fueron los pensadores españoles antes que los franceses, ¿no? Y que no había ninguna oscuridad, ni que todo el mundo era analfabeta, como se nos suele vender desde la historiografía oficial, ¿no? Que claro, todo esto que se dice que la ilustración es una especie de conspiración para acabar contra España. Primero que Felipe V, todo su reinado, y en muy buena medida lo consigue, es reconfigurar a España como potencia, como la potencia que nunca dejó de ser. Y siempre se señala a Francia, pero se omite la posición ventajosa de España en alianza con los Borbones de Parma y Nápoles. Ese factor italiano, por así decirlo, que acompaña a toda la corte española durante el siglo XVIII, se omite de la época de la Ilustración. Y luego la Ilustración produce tipos tan interesantes como, por ejemplo, Gaspar de Joviano, que llega al punto de ser un crítico bastante fuerte de las Cortes de Cádiz, porque él dice que llega a decir que las Cortes de Cádiz han tomado un cariz revolucionario, se llega a decepcionar y no dejaba de ser un ilustrado. Y, o sea, que me vengo a referir que los muchos ilustrados, de hecho, muchos revolucionarios del mundo hispánico posteriores, también tienen a Inglaterra como su aliado, ¿no? El mismo Bolívar en sus cartas que le quiere regalar a Panamá, Nicaragua, o muchos liberales españoles del siglo XIX. Sin embargo, los ilustrados del siglo XVIII tenían claro que el enemigo era Inglaterra. Por tanto, eso de asimilar ilustración a revolución son dos épocas distintas, son pensamientos distintos, maneras de gobernar, bueno, y por supuesto épocas distintas, ¿verdad? El siglo XVIII, mal que bien, sigue siendo el siglo del antiguo régimen, y todo eso que, bueno, y lo que te decía, los que dicen que se procura un rupturismo con la historia de España, pues resulta que el siglo XVIII, con Carlos III, ese que algunos presentan como un demonio, es el siglo del archivo de Indias, que se crea para combatir la leyenda negra. Carlos III, que era un rey además bastante preocupado por la arqueología, gracias a él conocemos lo que fue Pompeya, o empezamos a conocer lo que fue Pompeya, y fue un rey muy interesado en el pasado clásico, el pasado romano, y además en la época borbónica, esto lo dice María Elvira Roca Barea, y ella no lo dice como algo positivo necesariamente, se potencia precisamente la historia del reino visigodo, se acude mucho al reino visigodo como el primer reino, ¿no? Hispánico, y esto es algo que ha puesto de relieve también Daniel Gómez Aragonés, un grandísimo historiador, un magno especialista en los visigodos. O sea que cuando uno, como tú bien dices, analiza los hechos, ¿dónde está ese rupturismo con la historia de España, con la esencia de España? ¿Dónde está esa España, digamos, analfabeta, o esa España de tercera fila, o esa conspiración para destruir España? Los hechos van por otro lado. Y una cosa muy, y cada vez tengo más claro que una cosa es la ilustración y otra cosa es el mundo revolucionario, que desde 1789 supone precisamente una ruptura con el mundo anterior. Sí, claro, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Gemma. La Revolución Francesa nada de ilustrada tenía, lo que tenía era Claro. pura, pu-
puras acciones sangrientas, o sea, fue una matanza descomunal de miles y miles de muertos. Y después el hambre que trajo a Francia y la destrucción de toda su industria, que fue presa fácil para después tiranuelos como Napoleón, ¿no? Tomar el poder y todas las cortes europeas cayendo en la trampa después de Napoleón porque estaba trayendo de nuevo la monarquía a Francia y desapareciendo las repúblicas, ¿no? Todo el mundo velando porque la monarquía se mantuviera. ¿Y sabes qué otra cuestión se le achaca a la Revolución Francesa? La influencia de las independencias hispanoamericanas, que también es muy falso, ¿no? Porque ha producido mucha bibliografía. Pero hay que decir que la libertad, igual de fraternidad, están ausentes en la emancipación, como en la misma Revolución Francesa, ¿no? Entonces, la independencia, hay que decirlo, fue hecha por las élites criollas mantuanas, quienes eran conservadoras, no eran liberales, y tenían el poder económico y el control político de la Capitanía General de Venezuela. En 1773, durante la visita pastoral del obispo Mariano Martí al marqués de Mijares, que era un criollo de la Capitanía General de Venezuela, no podía convencerle de que el mulato capataz de su hacienda era tan español como su hijo o que el pardo Francisco Ponte merecía el título de don. O sea, eso era lo que pensaban los mantuanos en aquel entonces. Y Humboldt, cuando visita Caracas en 1799, toma contacto con los llamados amos del valle, ¿no? Y aunque los filósofos franceses eran la moda y los mantuanos los leían, al parecer era puro postureo, ¿no? Humboldt señala también en su obra Viaje a las regiones equinocciales lo siguiente, lo cito: con frecuencia se ven hombres que con la boca llena de hermosas máximas filosóficas desmienten los principios de la filosofía con su conducta, maltratando a sus esclavos con el reinal en la mano y hablando con entusiasmo de la causa de la libertad, pero venden a los hijos de sus esclavos unos meses después de nacer. O sea, en efecto, ¿no? O sea, los mantuanos eran los principales propietarios de los esclavos y la abolición de la esclavitud iba en contra de sus intereses económicos. También temían a la pardocracia. Es más, Humboldt, Antonio, tuvo discusiones hasta se ganó la amistad de criollos esclavistas durante su viaje, como la familia Rivas, o sea, la familia de José Félix Rivas, uno de los héroes de la independencia, Fernando Peñalver, Francisco Ibarra, etcétera. Hasta el propio Bolívar, como bien sabemos, contaba con 2.000 esclavos en una decena de sus haciendas, ¿no? O sea, y eso lo vemos plasmado también, Antonio, en la Constitución de 1811, que no cambia la situación de los esclavos. Y en 1821, la Constitución de Cúcuta se mantuvo la esclavitud, ¿no? Sí, en el Perú también se mantuvo. De hecho, quien liberó a los esclavos fue el presidente Ramón Castilla, que por cierto había sido soldado realista y fue quien liberó a los esclavos. También la confusión con los términos liberales o conservadores, porque claro, a principios del siglo XIX esos términos están muy tenues, estos términos, eso es lo que dice el historiador Tomás Pérez Bejo, ¿no? Que además, de hecho, tal y como lo entendemos en el siglo XXI, pues en el siglo XIX no tenía nada que ver porque además eran términos prácticamente en formación. Yo sé que esto que voy a decir les molesta a algunos, pero José de San Martín se definía liberal, ¿no? Él decía, los liberales somos hermanos en todas partes del mundo. Bolívar, según le cogiera el día, pues unos días se definía como liberal, otros días se definía Bolívar lo que era bolivariano. Su ideología era él. Era él, o el mismo Iturbide también habla de las ideas de la libertad frente a las ideas de... Pero claro, al final lo que son muchas veces debates vacíos que al final son los hechos a los que nos lleva a analizar más desapasionadamente realmente que el siglo XVIII. Además, de hecho, es interesante lo que tú decías, porque el siglo XVIII se basa también en el pasado. Mira, por ejemplo, cuando se le achaca a los Borbones los decretos de Nueva Planta, no es algo que inventen de cero los Borbones, porque ya el conde duque de Olivares, en el famoso memorial que le presenta Felipe IV en el siglo XVII, le está proponiendo un plan que, si tú lo analizas, dice, bueno, es que estos son prácticamente los decretos de Nueva Planta que después se van a imponer en la época de Felipe V. Y el conde duque lo que decía era que todos los reinos, desde la monarquía, se tenían que organizar mejor conforme a las leyes de Castilla. Pero no lo decía por un capricho, sino porque es que era la corona de Castilla la que estaba cargando con todo el peso de la política bélica de los Austrias. Y el mismo Quevedo se quejaba amargamente en aquel poema, ¿no? De solo Castilla y León y el noble pueblo andaluz llevan a cuestas la cruz.
Me refiero a que las cosas tienen su explicación. Y luego se ocultan los hechos deliberadamente, como decíamos antes, como la España de Carlos III luchó con armas en la mano contra la revolución. O sea, más claro agua, la España ilustrada luchó contra la revolución, porque de hecho un siglo antes, o siglo y pico antes, Francia había aprovechado la crisis, esa gran crisis que hubo con la separación de Portugal, invade el norte de los condados catalanes, ¿no? Ujú. Incluso había catalanes en esa época de la llamada Cataluña francesa que quisieron volver a España a través de la corona de Aragón y aprovecharon y se quisieron unir a las tropas de Carlos III. O sea que no se puede ocultar los hechos para mantener un discurso, además los hechos, como toda la historia, Emilio, son complejos, ¿no? No podemos andar simplificando pero claro, luego nos quejamos de la leyenda negra, pero estamos condenando a un siglo por la cara, ¿no? O sea, no me parece honesto eso. Y lo más triste es que es un siglo que trajo las luces al imperio hispánico, lo vemos tanto en la infraestructura, ¿no? Todas las grandes infraestructuras de las ciudades virreinales en América, la mayoría son de este siglo XVIII, de este siglo de las luces. Las expediciones científicas, casi todas son en el siglo XVIII. Vemos la de Malaspina, la expedición liderada por José Solano y Bote al Orinoco en Venezuela, la de Mutis, que acabamos de nombrarlo, ¿no? O sea, la mayoría de las expediciones provienen de la ilustración y la ilustración lo que trae es un mejoramiento del conocimiento científico, ¿no? Y yo creo que el conocimiento es poder, ¿no? Y hace que los humanos nos desarrollemos de una forma mejor, ¿no? Entonces criticar la ilustración yo lo veo como algo muy estúpido, ¿no? Sí, además, bueno, tampoco, es lo que hablamos, ¿no? Es decir, eso no quiere decir que antes no hubiera luces, porque la España del barroco pues, Sí, fue claro, por supuesto. un monumento a la cultura, sus universidades, además fue una España también de grandes inventores, y la ilustración no parte de cero, la ilustración recoge todo ese bagaje anterior, tampoco pretendió partir de cero. Sí es verdad que en la ilustración se da una serie de vicios o una serie de tópicos, pero oye, lo mismo que en el siglo XVII. En el siglo XVII también había una serie de vicios, una serie de tópicos, los había en el XVI, los hay en todas las épocas. Bueno, si no lean a Quevedo, ¿no? Pues, al mismo Quevedo que hemos dicho, solo Castilla y León y el noble pueblo andaluz llevan a cuesta la cruz. O el mismo Cervantes también se quejaba amargamente de cosas de su época. También. Que por eso te digo que la historia, bueno, pues luego también hay quien dice, es que en el siglo XVIII España, claro, si tú lo comparas con el siglo de oro, hombre, es verdad que es muy difícil en literatura igualar al siglo de oro. Pero oye, el siglo XVIII tiene un padre Feijó, el siglo XVIII tiene también un desarrollo teatral muy interesante, tiene las cartas marruecas de José Cadalso, que ya José Cadalso ahí retrata muy bien su época porque él pone en una balanza lo bueno y lo malo de su época, también contra la leyenda negra. Oye, que el siglo XVIII también ha producido elementos Oye, en culturales muy América el interesantes. barroco indiano en el siglo XVIII se explota. Exactamente. O Y si sea, no hablamos de Goya también, sí, la ¿no? pintura. Entonces, bueno, pues por eso te digo, cada época tiene sus vicios y sus virtudes, naturalmente que el siglo XVIII la tuvo. Yo creo que en el siglo XVIII sí es verdad que se parte de un complejo, sobre todo cuando los académicos alemanes y franceses, también los alemanes, se suele citar solo los franceses, pero los alemanes, hay muchos alemanes antiespañoles de esta época que decían que España no había producido nada positivo para la cultura occidental. Eso también se decía en Alemania, no solo se decía en Francia. Pero es que la leyenda negra es algo que por desgracia llevaba desde el siglo XVI, era algo muy anterior. O sea que yo por eso No, digo que y que se lo venían creyendo muchos españoles también, exactamente. porque en España se editaron las crónicas de Fray Bartolomé de las Casas, nada más y nada menos, Y en España, antes del siglo XVIII. y en Alemania, y en los Países Bajos, y en Francia, aquello corrió como la pólvora, ¿no? Entonces yo creo que hay una confusión, tanto entre historiadores como en el imaginario colectivo, y que precisamente la Revolución Francesa lo que supone es el advenimiento de algo nuevo. El término liberalismo muchas veces se utiliza de manera confusa y de que el siglo XVIII, desde luego, es distinto. Es anterior, es distinto y iba por otro lado y la revolución supone un choque, el advenimiento de algo nuevo Sí, bueno, que hay que decir negativo. que cambió el mundo.
Y en algunas cosas no precisamente para bien, porque tengamos en cuenta también una cosa, no seamos ilusos, los cambios no son siempre para bien. Cuidado con No, pensar es que, de que los cambios son siempre buenos, no, no es así, ¿eh? no es más, después de la Revolución Francesa es que viene ese declive imperial en España, justamente por toda la amenaza que representaban y que cayeron en la trampa de Napoleón como el supuesto salvador. Totalmente. De ahí es que viene justamente todo el desastre del final del imperio hispánico, ¿no? Bueno, pana, pues esperamos haber por lo menos removido alguna conciencia con este tema tan complejo que alguna No, vez bueno, seguro no va a caña, ¿eh? incluso es un tema que cae antipático, pero bueno, que yo creo que era necesario de que habláramos de este tema porque surge mucho. Hace poco eh, escuchaba yo una entrevista a la escritora Lucía Echevarría y ella decía, yo sé que muchas veces las entrevistas que a lo mejor quiso decir otra cosa o no se desarrolló como ella quería, que no la estoy condenando yo, Lucía Echevarría, pero ella decía, pues las ideas de, se refería al feminismo y a otra serie de cosas, porque claro, es producto de la ilustración. Tal y como ella lo estaba presentando, no me refiero al feminismo en sí, sino a ese conjunto de ideas revolucionarias, pues digo, y es algo que no solo lo dice Lucía Echevarría, es algo que está ahí y que muchas veces incluso entre historiadores se dice. Y a mí me gustaría, tenía ganas de puntualizar este tema contigo, porque además nuestra historia hispánica tiene muchos ejemplos ricos de complejidad y que hay que estudiarlos en su contexto, ¿no? Y para ir poco a poco, pues limando esas asperezas que nos ha dejado precisamente la incomprensión de nuestra historia. Ese es el gran problema que yo creo que todavía tenemos. Sí, bueno, de hecho, muchos hispanistas reconocidos como Cesario Jarabo Jordán, que a quien entrevisté el día de hoy, tiene una opinión negativa sobre la ilustración, ¿no? Bueno, es su opinión personal, se le respeta, pero hay que ver un poco más los hechos, ¿no? Y analizar bien las cosas. Las cosas tampoco son en blanco y negro, no todo es negativo, y, y hay cosas positivas también en los procesos de la humanidad. Claro, no, y que por supuesto que la ilustración tuvo sus cosas malas, pero anda que el barroco no tuvo también cada petardazo gordo, ¿verdad? Es que si nos ponemos así, no podemos No, mirar no, bueno, esto. y el siglo XVII, que fue ese sí fue un siglo de declive del Imperio Español, también tuvo, tuvo sus cosas negativas, ¿no? Claro, Y por más eso bien los borbones lo que hicieron fue el resurgir español, como bien hemos señalado en otras ocasiones. y Carlos II, el último Austria, que es un rey interesantísimo, curiosamente es de los, probablemente de los reyes españoles más maltratados, cuando es uno de los reyes más interesantes de la Casa de Austria, pero bueno, esto, Emilio, Claro, son las para mí uno cosas, de los favoritos es junto a los dos grandes Austrias. no, estos son las cosas del Orinoco. Ni yo las sé, ni tú tampoco. Listo, panita, pues una vez más un placer charlar contigo estos temas tan interesantes. Siempre combinamos a nuestros seguidores a que sigan a Emilio Acosta Ramos y a Venezuela Provincial en Instagram, en Facebook, en YouTube. Emilio ahí se pelea con el mundo. Nosotros hemos llegado ya a los 3.000 seguidores, estoy la verdad muy agradecido. He tenido el canal un poquito ahí en bajón porque, en fin, tengo poco tiempo libre, pero bueno, seguiremos aquí por nuestros temas hispánicos. Así es, Antonio. Bueno, también recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial que sigan a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales, como está en Facebook como página de Antonio Moreno Ruiz y en Instagram está, perdón, en Twitter está como un andaluz indiano. También le mandamos un saludo a nuestros mecenas, como lo son Alberto Gil Martínez, Gabriela Rieta, Juan Cristóbal García y Ángel Suárez. Y si desean ser mecenas tanto de Antonio Moreno Ruiz como de Venezuela Provincial, pueden hacerlo a través del Patreon de nuestras respectivas páginas. Sí, Así que bueno, Antonio. en nuestros respectivos canales pondremos los enlaces. Así es, correcto. Bueno, te Listo, mando un Tony. fuerte abrazo hasta Sevilla, la hermosa Sevilla, Antonio. Muchas gracias. Te mando otro hasta la Villa y Corte de Madrid. Pronto nos vemos. Chao, chao. Chao, adiós.